descansar, y seguro estar que una mansión Cristo te dará. Bienvenidos, amiguitos, gracias por acompañarnos. Hoy estudiamos la lección número 6, titulada La gracia que inspira al servicio. El versículo para memorizar dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Es tiempo de orar. Al orar, nuestros problemas se irán, su paz llenará nuestro ser. Al orar. Amado Dios y Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad de estudiar esta lección. Por favor, Señor, sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Jesús, gracias por tu amor y por escuchar nuestra oración. Amén. El mensaje de la lección es: Jesús nos capacita para servir a otros con amor. Imagina que le has enseñado a alguien cómo hacer algo, solo para regresar más tarde y encontrar que otra persona vino y le enseñó una forma totalmente diferente de hacerlo. El problema es que la nueva forma no es la correcta y que solo traerá problemas. Imagina lo frustrante que sería. Esta es la situación en los primeros 2 capítulos del libro de Gálatas. Pablo había pasado mucho tiempo en Galacia, fundando iglesias y enseñando el evangelio de la gracia de Jesucristo, que solo somos salvos por la muerte de Cristo y no por lo que hacemos. Ahora llegaba la noticia de que los gálatas habían empezado a creer en otro evangelio. Los cristianos judíos que llegaban a la ciudad estaban enseñando que los creyentes también debían mantener las viejas tradiciones judías. Pablo no se demoró en escribir una carta para aclarar las cosas. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículos 6 y 7. La palabra evangelio significa buenas noticias, y la buena noticia era que la muerte de Jesús nos salva de nuestros pecados. Depender de las viejas tradiciones, los sacrificios y la circuncisión no era ninguna buena noticia, según Pablo. El verdadero servicio a Dios y a los demás más bien nace de un corazón renovado como respuesta al amor de Dios. Estos nuevos maestros también estaban tratando de desacreditar a Pablo, afirmando que él no era uno de los discípulos originales de Jesús y que por lo tanto sus enseñanzas eran inferiores a las de los otros apóstoles. Así que Pablo sintió la necesidad de defenderse. Sepan ustedes esto, hermanos, el evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Versículos 11 y 12. Pablo explica la manera meticulosa en que había guardado las leyes, al punto de perseguir a los cristianos en un esfuerzo por destruir a la nueva iglesia cristiana. Pero Dios,
que me escogió antes de nacer y por su gran bondad me llamó, tomó a bien hacerme conocer a su Hijo para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Y no fui entonces a consultar con ningún ser humano. Los otros creyentes escucharon la noticia. El que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Alababan a Dios por causa mía. Versículos 23 y 24. Pablo era un hombre transformado. 14 años después, tocó a Pablo defenderse delante de los apóstoles. Fue a Jerusalén y se reunió con los líderes, a quienes describió como aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad. Esta reunión convenció a los otros líderes de la iglesia de que Pablo era sin duda un seguidor fiel de Jesús. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues a el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio, y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Jesús salva y transforma a las personas. Los otros apóstoles reconocieron la diferencia que Jesús marcó en la vida de Pablo. Fueron testigos de cómo su gracia transformó a un hombre con una mentalidad intolerante y llena de odio en uno de los mensajeros más fieles del Evangelio. ¿Cómo preparó Dios a Pablo para una vida de servicio? Pablo dijo: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Pablo reconoció que la muerte de Jesús en la cruz nos da la vida eterna y nos capacita para servirle. Estar crucificado con Cristo significa que le hemos pedido que habite en nuestro corazón. Cuando Él habita en nuestro corazón, nos transforma a su semejanza y siembra en nosotros el deseo de servirlo a Él y de servir a otros por amor e incondicionalmente. Pablo no podía hacer nada para transformarse a sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada para transformarnos a nosotros mismos. La verdadera transformación viene de Jesús. Nuestro servicio a Dios y a los demás es simplemente nuestra respuesta de gratitud genuina a su infinita gracia y amor sin igual. Recordemos el versículo para memorizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. El mensaje de la lección es: Jesús nos capacita para servir a otros con amor. En la actividad de hoy sábado, resuelve el siguiente acertijo. Estas son las instrucciones. Toma 2 letras seguidas de cada palabra en una línea, leyendo de izquierda a derecha para formar la palabra de 6 letras. La primera está dada como ejemplo y para ayudarte. Las letras en los círculos oscuros forman la respuesta a este acertijo. Además, comienza a memorizar el texto clave. Cantemos la alabanza, Pablo el Viajero. Salir de casa, emprender un viaje, qué aventura emocionante. Es tiempo de orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por la lección de hoy y gracias, Señor, por haber sido nuestro Maestro. Síganos acompañando el resto del día.
En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.